Muchas gracias que nos acompaña. Muy buenas noches. Son las 21 horas con un minuto en la hora del centro y está usted en Heraldo Televisión y estamos en la emisión informativa de análisis político entre las 20 y las 22 horas en la hora del centro. Bueno, aquí andamos con un día más con coronavirus y así andaremos. Lo dice uno diario, pero es muy importante la ratificación de la toma de conciencia regular y sistemática. Y también le digo que es martes santo y que estamos sintiendo los días cada vez más pesados. Todavía tenemos muchos días pendientes y yo le diría en estos días pendientes por delante tenemos que seguir muy firmes en todo lo que se nos está indicando y tener el mayor de los cuidados. Ya habrá un segundo momento para poder entrar en una etapa diferente, pero por lo pronto hoy aquí estamos, diría la muy querida Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir y hablo del planeta y habrá que echarse para adelante sistemáticamente y no bajar la guardia y estar caminando a los unos, a los otros, a los hijos, a los amigos, a todo el mundo, a los papás, a los abuelos, a todos, que todos tenemos que cumplir con esto. Sé que las condiciones cada vez van siendo más delicadas en la medida en que avanza el tiempo, todos lo sabemos, pero así va a ser. Se lo digo diario y permítame seguir diciéndoselo diario. Bueno, ¿qué ha pasado en las últimas horas? Que esto es algo para, simplemente le diría yo, si está en casa, para que usted pueda actualizarse. Bueno, primero, para que veamos que hay cosas que sí pueden pasar y que van a pasar. Así como usted está viendo estas imágenes en televisión, es como celebraron en Wuhan, donde se originó la pandemia de coronavirus COVID-19. Este es el fin de las restricciones impuestas hace más de 2 meses que impedían abandonar la ciudad, que le recuerdo, tiene 11 millones de habitantes. Hoy China informó que por primera vez no reportó muertes relacionadas con el virus. Y le recuerdo que a nivel mundial se reporta casi 1,5 millones de casos confirmados. En Estados Unidos hoy podemos decir que es sin la menor duda el epicentro de la enfermedad. Y esto que usted ve, quisiéramos verlo pronto en todo el mundo, particularmente en nuestro país, pero es para que vea que hay camino de salida, pero para llegar a ese camino de salida uno tiene que pasar por muchos sacrificios que todavía no terminan, y sino que más bien estamos entrando en fases cada vez más severas y más duras. Así que Wuhan ya está poco a poco del otro lado, siendo que ahí empezó la pandemia. ¿Qué ha pasado en México? Bueno, en nuestro país 141 personas ya han muerto por el COVID-19 y se están registrando al momento 2,785 casos. Estos están confirmados. Del total de los casos, 73% se atienden de forma ambulatoria, 27% se encuentran hospitalizados. Esto fue lo que pasó, la información que dio a conocer hoy la Secretaría de Salud vía Hugo López-Gatell. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, reconoció que México tiene un déficit. Aquí es donde estamos, aquí es donde más difícil se van a poner las cosas. Tenemos un déficit de 200,000 médicos, de los cuales 123,000 son médicos generales y alrededor de 76,000 son especialistas. ¿Qué quiere decir? Que bueno, no hay universidad en este país, en verdad, que se precie de ser una buena universidad, hablo de las estatales y privadas, que no tenga en sus instalaciones, en su currículum, la carrera de medicina. Pero pues ¿dónde están todos los médicos? ¿Qué es lo que sucede con ellos? ¿Dónde los colocamos? ¿Bajo qué condiciones de trabajo están? Este es uno de los grandes asuntos que tenemos que ver. A un médico, ¿qué le conviene hacer? Y a un médico cuando ahora de repente también está en el centro de atención. Y cuando hablo del centro de atención, quiero decir que hay mucha gente que al ver a médicos o enfermeras, pues piensa que si los ven en la calle, los van a contagiar. Y eso está siendo un gran problema al problema que tienen de falta de instrumental para atacar todo lo que tiene que ver con el coronavirus, y otras cosas. Todos sabemos que en buena medida el sistema de salud deficiente que tenemos, pues de repente tiene grandes momentos, extraordinarios momentos diría yo, y usted y yo sabemos a qué se debe. A los médicos, a las médicas, a las médicos, a las enfermeras, a los camilleros, a los afanadores, todos ellos son los que logran que de repente
muchos hospitales públicos estén a la vanguardia y estén hacia adelante. Es su capacidad, es su compromiso, su vocación, y yo le diría que es auténticamente lo que ellos quieren de su profesión. También hay un déficit, además del de los médicos, de 300,000 enfermeras y enfermeros. Bueno, sin embargo, asegura que para enfrentar la pandemia por COVID-19, en este momento se están requiriendo 13,200 enfermeros, enfermeras. Recordemos que el pasado fin de semana el gobierno federal lanzó una convocatoria para médicos y enfermeras que ya está en curso. Este viernes sabremos algo sobre ella, pero esto es muy importante porque entonces aquí habría la posibilidad de que primero aquellos que no tenían trabajo, porque no se los daban, vaya usted a saber por qué, pues puedan formar parte del sistema de salud. Pero también necesitamos que las personas que a partir de ahora ingresen tengan estas capacidades que presumimos se las ofrecen las universidades donde ellos estudiaron en este país o en el extranjero, indistintamente. Bueno, en medio de todo esto, de esta situación, nuestras dos instituciones, ejes centrales en el país, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, anunciaron algo que se veía venir: el retiro de sus internos de hospitales y centros de salud del país. Y aquí viene por lo que yo le estaba diciendo, entre otros motivos, porque estaban realizando acciones que no les correspondían, o sea, ellos estaban haciendo más de lo que se les pedía por la voluntad, pero no necesariamente tenían el conocimiento para hacerlo, pero sin embargo lo hacían. Pero aquí hay otra variable: no solamente estaban haciéndolo, que a lo mejor algunos de ellos son en verdad muy, muy buenos, ellas y ellos, ¿no? Lo que hacía las cosas diferentes es que no tenían las medidas de protección adecuada. Se trataría de una comunidad integrada por, se calcula, 3,000 estudiantes. ¿Qué fue lo que pasó y con base en qué el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México decidieron lo que decidieron? El reclamo de los residentes por la falta de insumos de protección para permanecer en los hospitales donde se atienden casos de coronavirus obligó a las autoridades de la UNAM y del Politécnico a retirarlos de los hospitales. Hace unos días se dio a conocer un audio en el que se escucha la queja de los residentes que estaban en el Hospital Regional del Seguro Social número 1 por la falta de equipo y de capacitación. Dijeron que no habían sido capacitados para atender a los enfermos ni se les había enseñado cómo vestirse o quitarse el equipo. No tanto porque ya hayan aumentado los casos de coronavirus, sino porque muchos médicos se están retirando. No tenemos los medios de protección adecuados. Ambas instituciones coinciden en que los alumnos no cuentan con la protección adecuada y ponen su vida en riesgo. En esencia, el personal necesita una máscara N95 si no está en contacto cercano, necesita gogles o necesita una visera completa, necesita un gorro, necesita una bata, necesita guantes que le cubran las muñecas por lo menos. A los estudiantes se les había ofrecido estímulos como puntos adicionales en el resultado del examen de residencias médicas y la posibilidad de obtener una plaza temporal. Pero ante la situación que prevalece en las instalaciones hospitalarias, dicen que su vida y la de sus familias vale más que cualquier promesa. Aquí en el Hospital General Balbuena y sus sedes externas para médicos internos, donde ya ha habido positivos de COVID-19, no nos entregan el equipo de protección, hablando de guantes, cubrebocas, googles o batas desechables. Solamente el personal médico de base, y así todos los días hemos estado yendo. Ante esta situación, la UNAM dio la orden de retirar a sus médicos internos de pregrado de 70 sedes hospitalarias. Por otro lado, el Politécnico Nacional aplicó la misma medida para sus alumnos de residencias médicas y de enfermería hasta nuevo aviso. A través de su comunicado oficial, el IPN anunció que buscará otras alternativas de apoyo al sector salud con la participación de su comunidad estudiantil y de profesores que contribuyan a la emergencia sanitaria. La UNAM dijo que los estudiantes de licenciatura en enfermería podrán permanecer únicamente de manera voluntaria en las sedes hospitalarias, con equipo de protección necesario y fuera de cualquier servicio asignado para la atención a pacientes de COVID-19. Antonio Anistro, Heraldo Media Group. En verdad ya se vio que la falta de los estudiantes, la falta de voluntad no está ahí, no está en ello. Los estudiantes lo que quieren es echarse para adelante, quieren echar a andar su carrera, pero hay algo que sí es muy importante. Aquí no se vale que yo te doy 2 puntos y tú me ayudas, ¿no? Te doy 2 puntos al final del semestre o te doy un reconocimiento o te doy un equipo. No. Aquí el asunto está en la capacidad y en si tienen
todo el instrumental para hacer lo que deben hacer, que no lo deben hacer ellos, ¿me entiende? O sea, pero ni aunque ellos lo hicieran, que no lo deben hacer ellos, tienen todas estas bases. Eso es lo que está siendo un gran problema, porque ese es el otro gran problema. Las manifestaciones que ha habido a lo largo de los últimos días que tienen que ver con la falta de instrumental. Aquí tuvimos esta misma semana a 2 enfermeras y a una doctora que nos decían exactamente cuáles son los problemas. Tienen que ver con que desde que entra usted al hospital ya tiene contacto con cómo están las cosas, con alguien que eventualmente pudiera estar contagiado o pueda contagiar. Ya hablamos de camilleros, hablamos del que recibe, hablamos del velador, hablamos de las enfermeras, de los enfermeros, de los doctores, de las doctoras, de todo ello hablamos. Entonces es muy, muy importante en este sentido la decisión que tomaron en la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional. Está pasando también otra cosa para informarle. En este momento debe de estar llegando el avión de China con insumos para atacar el problema aquí en México. Esto es un asunto importante, ya se enteró usted hace un momento de que pues, le vendimos las mascarillas a los chinos por ahí de enero, febrero, sin prever que tarde que temprano esto nos podía llegar a nosotros. Entonces las vendimos y se las mandamos y nos quedamos con ahora sí que con la alacena vacía. Pero bueno, ahora se está tratando de reponer el asunto, los chinos mismos ante esta circunstancia están ofreciendo sus insumos médicos que, insisto, deben de estar por llegar en cualquier momento, si no es que ya llegaron a la Ciudad de México como punto central. También le quiero decir que esto está en el papel, todavía no está totalmente confirmado, la posibilidad de que vengan médicos cubanos especializados en todo el tema de virología, de epidemiología, todo eso. Eso es una posibilidad. Entiendo todo lo que se especula respecto a esto, pero también quisiera entender que esta es una ayuda solidaria en un momento muy difícil, que Cuba no lo tiene tan apremiante como nosotros, y supongo que esto tiene momento de entrada, si así fuera, y momento de salida. Si pensamos nomás en la entrada y no pensamos en la salida o en el segundo momento, cuando se haya terminado toda la emergencia, aquí las especulaciones pasarían a otro terreno bastante delicado, por lo que sabemos históricamente y porque tenemos nosotros que construir y crear nuestra propia planta de médicos, nomás por eso, entre otras cosas. Bueno, otro tema que está fuerte con el coronavirus, los empresarios se tienen que poner de acuerdo, porque por una parte el presidente habla que el señor Slim, que el señor del Grupo México y el señor Bayeres están totalmente de acuerdo con su plan, pero por otra parte el Consejo Coordinador Empresarial, la Asociación de Bancos de México no están de acuerdo y ya lo han hecho saber a través de comentarios que me parece que, como están las cosas, resultan abiertamente opuestos a lo que el presidente plantea. En la tarde de hoy, hubo hoy un comunicado por parte del Consejo Coordinador Empresarial, clarísimo, igual de la Asociación de Bancos de México. El presidente se reunió en la tarde de hoy con el Grupo Monterrey, entre otros de los empresarios, Juan Ignacio Garza Herrera, CEO de Signux, Eduardo Garza Junco de Frisa, Rogelio Zambrano de Cemex y Adrián Sada de Vitro, los ricos ricos. También estuvieron, de allá del norte, también estuvieron Luis Niño de Rivera de la Asociación de Bancos de México y Alejandro Valenzuela de TV Azteca. Bueno, pidieron al presidente proteger el empleo, ofrecieron su solidaridad y aseguraron que no son adversarios. No se anunciaron acuerdos concretos. Se han reunido los empresarios más poderosos del país, las organizaciones empresariales más poderosas del país, pero no ha habido acuerdo todavía con el presidente, partiendo del planteamiento que hizo el presidente el domingo pasado. Sigue siendo un asunto pendiente, no nos hagamos, el tema de las pymes, las clases medias y todo lo que tiene que ver con estas pequeñas empresas o pequeños negocios, el de la esquina, el que se encuentra en la ferretería, todas estas, ¿qué van a pasar con todas ellas, que son buena parte de lo que da un sustento a buena parte de las familias mexicanas, sin dejar de reconocer que el agujero de este país, pues usted y yo lo sabemos, está en la pobreza, pero el país es un todo, no solamente es una parte. De esta forma, el presidente hoy justificó su plan ante la contingencia por el coronavirus, lo hizo en Palacio Nacional y así agarró y se acordó del Papa. Seremos juzgados, dice el Papa Francisco, según nuestra relación con los pobres. No es que se abandone a los que
tienen más posibilidades económicas. Es que tenemos que darle la preferencia a los más necesitados. El asunto sigue estando en el cómo, en donde no hay acuerdo. Por cierto, una versión que yo tengo recién recibida, acabadita, es que la salida de los empresarios de Monterrey no comentaron nada, fue en silencio y no hicieron comentario alguno, no dijeron más. ¿Eso cómo lo interpretamos? No sé. Pero si salieron así fue por algo, ¿no? No hay un acuerdo, porque el acuerdo, bueno, o si lo hubiera, que a lo mejor no son ellos para darlo a conocer. A ver si pasa algo mañana en las benditas mañaneras. Y tras la crítica de la iniciativa privada al plan ante la contingencia que anunció el gobierno federal, hoy el Consejo Coordinador Empresarial, lo que le decía, hizo una convocatoria, un acuerdo alterno para reactivar la economía del país. En estos términos lo hizo el presidente del CCE. Más de 3,000 empresarios de toda la República y los 12 organismos integrantes del Consejo Coordinador platicaron de forma virtual e inédita sobre la crisis que ocasiona y ocasionará el COVID-19. Yo entiendo su molestia, entiendo su coraje. Quisiéramos mañana ver a un presidente que cambie de la forma de pensar, que oriente las cosas de una manera distinta. Lo entiendo con toda claridad. Durante la conferencia, Salazar Lomelín explicó en qué consistía lo que se presentó al presidente en días pasados. Creemos que esta sí es la posibilidad de una solución a esa ola que viene desde el punto de vista económico. El objetivo ha sido proteger el empleo, los salarios y los ingresos, sentar las bases para que después de 90 días, que es donde vamos a ver el mayor impacto económico, podamos recuperarnos. Agregó que desgraciadamente el esfuerzo federal no está alineado con los esfuerzos locales y que el sector privado nunca solicitó salvamento de empresas ni perdón de impuestos, y aclaró que no quieren que desaparezcan los programas sociales. Luis Niño de Rivera dijo que la Asociación de Bancos de México se une al llamado de organizarse para enfrentar una crisis y que lo que ellos ya hicieron no es un tema menor. Creemos en la Asociación de Bancos que debemos de avanzar aún sin convencer al presidente. Estamos apostando demasiado en estos momentos a que el presidente nos haga caso y no lo hemos logrado. Por lo tanto, tenemos otros caminos, uniéndonos nosotros, trabajando con los gobiernos de los estados, trabajando con la banca de desarrollo. Por su parte, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, dijo que habría que organizarse a nivel local para atemperar la posible crisis económica que podría presentarse en 90 días. El presidente de Canacintra, Enoc López, afirmó que el Consejo siempre será el que busque mantener el diálogo con el gobierno, pero cada quien, cada confederación, cada cámara deberá tomar sus decisiones en caso de una radicalización del gobierno. Yo creo que esto apenas empieza, como ha dicho Carlos, el conducto de la negociación siempre estará abierto, pero habrá que ver las medidas que se van presentando semana a semana. Yo creo que ha sido muy claro el que alguna opción política pues la tendrá que presentar cada quien en lo particular. Nathan Pawlowski dijo que en esa misma conferencia había gente que buscaba confrontarlos, pero convocó a seguir luchando para que llegue el mensaje de sus propuestas. Carlos Salazar Lomelín convocó a todos, empresarios y sindicatos, a que el próximo martes realicen el mismo ejercicio de reunirse virtualmente y conformar un pacto nacional que tendrá que ser escuchado. Óscar Vargas, Heraldo Media Group. Todas estas opiniones valen para ver cómo se encuentra un punto de confluencia con el presidente. El presidente es evidente que este plan no le gusta, que tiene su plan, y es muy importante seguir lo que opina Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y Luis Niño de Rivera. Si no se entienden con el presidente, esto no significa que no sigan buscando la manera de enfrentar la segura crisis en los 90 días a los que hizo referencia el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Esto es importante. Si el presidente trae su plan, este sector no puede quedarse esperando a que el presidente les haga caso o no les haga caso, para repetir lo que dijo Luis Niño de Rivera. Y bueno, siguen la posibilidad de los puntos de encuentro, que eso es lo más importante. Pero lo que no se puede pasar por alto, si en alguien no puede recaer la recuperación de la crisis, es evidente que es en los sectores más desprotegidos. Pero insisto, pensemos en las pymes, pensemos en las clases medias. Ahí es donde puede haber una circunstancia en verdad muy complicada
puede generarle una crisis económica al país mucho mayor de la que en este momento estamos presuponiendo. De acuerdo con un estudio de Vestiga Consultores, el 87% de los empresarios mexicanos ven probable que haya despidos en sus compañías en las próximas semanas y meses por la crisis económica ante la pandemia de COVID-19. Sin embargo, hay que decir que en algunos casos estas acciones podrían derivar, ojo, como lo vimos el día de ayer aquí, ojo, podría derivar en serias consecuencias legales. Si un patrón decide dar por terminadas las relaciones, va a incurrir en responsabilidad y en su momento va a tener que enfrentar algún procedimiento jurídico que el trabajador pudiera entablar en su contra. Ante la declaratoria de emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor por SARS-CoV-2, algunas empresas han considerado despedir trabajadores para reducir sus gastos. Sin embargo, esto sería ilegal y el trabajador podría ir a juicio por despido injustificado. Esta declaratoria de emergencia lo que pretende es establecer el fundamento jurídico para que ante la suspensión de las relaciones de trabajo, los trabajadores pudieran recibir el pago de su salario por espacio de un mes. En un juego de palabras, el decreto dice emergencia sanitaria en vez de contingencia sanitaria, lo que evitaría que las empresas con actividades no esenciales puedan adherirse al artículo 429 de la Ley Federal del Trabajo y pagar el salario mínimo durante el mes de la contingencia a sus empleados. Lo que se está tratando es de encuadrar el supuesto para que en el caso de que haya empresas que dejen de laborar, se pagara el salario íntegro a los trabajadores. Por lo tanto, el hecho de que a un trabajador se le redujera el salario va en contra del espíritu de esta determinación. Después del 30 de abril, periodo de la emergencia, el empleador que realice despidos tendrá que pagar 3 meses de salario, 20 días por año, prima de antigüedad y la parte proporcional de las prestaciones. Solo si se demuestra ante tribunales laborales que no tiene capacidad económica para pagar, podría indemnizar solamente con 3 meses y prima de antigüedad. Y en el entendido de que la autoridad sanitaria declaró una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, no hay fundamento legal para separar a los trabajadores o para dejar de pagar salarios. Tampoco es aplicable el criterio del pago únicamente de salario mínimo. Sin embargo, los empresarios alegan que, sin apoyo financiero por parte del gobierno federal, empresas de diferentes ramos han acordado con sus trabajadores reducir sus salarios de manera temporal. Esto con el fin de no despedir empleados. Pero debe ser un acuerdo entre las dos partes. Edgar Ledesma, Heraldo Media Group. Bueno, en este momento está llegando, le digo, el avión que viene de China con los insumos chinos. Este es el avión, para que usted lo vea, en este momento ya aterrizó y está llegando. Es un avión de Aeroméxico, creo, sí es de Aeroméxico que lo prestó, y viene, bueno, vimos las escenas de hace 2 días de Marta Delgado, subsecretaria de Relaciones Exteriores. Entonces, pues bueno, aquí viene todo lo que nos va a caer bien, ahí donde se está abriendo una especie de cajuela en la parte inferior del avión que usted tiene enfrente, abajo de la palabra México. Entonces, pues bueno, esto es lo que está pasando en este momento en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el hangar, supongo, otrora llamado Presidencial, y todo lo que venga en este sentido, imagínense la gran utilidad que tiene. No solamente son las mascarillas, también tiene que ver con otros asuntos muy concretos, como los famosos respiradores, y es el envío de insumos desde China, que en este momento tenemos las imágenes de lo que está en este momento sucediendo. Estos son, le digo, es en tiempo real, y bueno, ahí está ya llegó esto y vamos a ver ahora a distribuirlo. Bueno, le cuento también que, fíjese, cosas veredes, tal cual. ¿Qué piensa usted de lo que va a haber? Yo nomás le cuento de qué se trata y el resto le vamos a presentar un pequeño resumen, porque tampoco se trata de ahora, ¿y en qué andamos, no? Bueno, el municipio de Metepec hizo su propia versión del personaje Susana Distancia y lo presentó a través de este spot. A ver qué le parece. Yo soy Susana Distancia y he venido a Metepec
a invitar a todos a que mantengan su sana distancia. Este 1.5 metros nos defiende del malvado coronavirus. Y recuerda, a donde quiera que tú vayas, mantén tu sana distancia. Juntos lo podemos lograr. Si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Yo soy Susana Distancia. ¡Hasta la próxima! Aquí, perdón para la señora Susana Distancia, nos causó gracia. No, aquí hubo como inevitablemente, y prometí que no me iba a reír, como el conductor de televisión de CNN que se rió cuando dijo que iba a poner una frontera, iba a poner una valla en la frontera de Colorado para que no se pasen los migrantes, y entonces el conductor no podía dar la risa porque dijo, oiga, señor Trump, es Colorado, que no es frontera con México. Yo creo que se refirió a Nuevo México, ¿no? Porque enséñale el mapa. México es el país de América Latina en donde menos se respeta, se está respetando el quédate en casa. ¿Cómo lo sabemos? Esto lo determinó un estudio que fue realizado por Google, con los reportes de movilidad registrados en 131 países por Google Maps, mientras que en promedio, países como Argentina y Colombia, la reducción a la movilidad fue de 86%. En Argentina han sido muy severos, muy firmes. En Brasil, 71%, y acá, por las de acá, 35.4%. Yo creo que esta semana va a cambiar un poco la dinámica. No sé si comparativa con otros países, pero sí creo que internamente ese 35.4 va a subir al menos al doble. Tiene que ver mucho la Semana Santa también. Bueno, los lugares donde se ha notado más la reducción de la afluencia son los espacios de ocio, recreo y en el transporte. Hoy en la tarde y en el noticiero de radio, hablábamos aquí en Heraldo Radio, 98.5 de FM, con la corresponsal en Acapulco, y nos dice, como sea, ha venido gente a Acapulco, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que tengan dónde estar, porque todos los hoteles están cerrados. Bueno, y un asunto final, antes de irnos a la pausa y a la mesa que tenemos el día de hoy, es que, mire, este es un tema que supongo que usted y yo lo hemos seguido de manera muy puntual, y sé que mucha gente le ha causado una fuerte... yo le diría un fuerte enojo, una sorpresa que tiene que ver con lo que pasó en Los Ángeles con el señor Nassim, que es el encargado, es lo que pasó ahí. Una corte de California desechó el cargo de violación de menores en contra de Nassón García, líder de La Luz del Mundo. Este hombre está detenido, le recuerdo, en una cárcel de Los Ángeles desde el pasado 4 de junio. Pero ahí le va, hay diferentes versiones, pero yo le cuento lo que ha pasado porque es evidente que sí va a pasar algo respecto a este caso de Joaquín Nassón García. Hay reportes que indican que también habría librado cargos por tráfico de personas, extorsión y pornografía. No se ha quedado del todo claro los alcances del fallo, que se afirma fue desestimado por motivos de procedimiento, no de fondo, que no considero su culpabilidad, no en relación a los cargos que presentó la Fiscalía, sino la forma en que se desarrolló también por ahí hacia aire todo el proceso. Dicho de otra manera, andamos en un compás de espera respecto a este tema, no sabemos qué vaya a pasar y sobre todo le diría, no sabemos incluso, ahí le va, que el señor Nassón pudiera ser liberado en cualquier momento. Ahí le digo, hay un poco de confusión respecto a lo que significa legalmente este fallo. Un último asunto sobre este tema, para irnos a la pausa, es el siguiente. Es muy importante que nos eduquemos todos lo más que podamos en relación con el uso del lenguaje para personajes que a veces se les culpa sin haber llevado a cabo un proceso. Y por más que nos caigan mal, que no los queramos, o que nos hagan ver que son los más malos de la película, hemos visto muchos casos en donde ellos, el gobierno se tiene que tragar sus palabras, los fiscales se las tienen que tragar y acaban siendo liberados. Quiere decir que la presunción es la mejor palabra para definir todavía el proceso. Ya los jueces deberán hacer su trabajo y colocarlos en sentencia como culpables o liberarlos en caso de que no sean responsables de los delitos que se les imputan. Bueno, vámonos a una pausa, vamos a regresar. Ni hablar, muerte, coronavirus, todo esto, qué está pasando, qué se hace con los muertos, qué pasa también desde la perspectiva legal. De eso hablaremos después de la pausa.
Bueno, mire, algo interesante antes de que vayamos a la mesa, protocolos y tratamiento de cadáveres por coronavirus. ¿Se ha puesto a pensar por raza cómo se dividen los casos en Estados Unidos? ¿Quiénes son los más afectados? Ningún estado de la Unión Americana lo está haciendo, se lo están exigiendo ya Nueva York, pero ¿sabe quién ya lo hizo? Michigan. Los afroamericanos son el 14% de la población del estado de Michigan, 14%, pero son el 40% de las muertes. Yo creo que cuando lleguemos al caso de Nueva York vamos a encontrarnos con cada cosa respecto, incluso a nuestros paisanos, no quiero ser pesimista, pero a lo mejor nos vamos a encontrar con algunos datos que sí nos van a asombrar. Bueno, el pasado 5 de abril, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud, actualizó la guía de manejo de cadáveres por el COVID-19. Estipula, entre otros puntos, procesos de duelo, procesos de comunicación, recepción y entrega de cuerpos en seguimiento a las instrucciones protocolares, funerarias y sana distancia correspondiente. Le sigo. En estados como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas se ha determinado cremar a los fallecidos por la enfermedad. Para hablar sobre esto, a ver que nos digan desde esta perspectiva, tanto la que tiene que ver con el asunto legal como desde las funerarias, hemos invitado a Eliseo Lázaro Ruiz, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales y doctor en criminalística. ¿Cómo te va, doctor? Bienvenido, Eliseo, muy buenas noches. Buenas noches, muy bien, muchas gracias. Gracias por estar por acá. Y también Francisco Alvarado, quien es presidente de la Asociación Nacional de Directores de Funerarias. Francisco, bienvenido, buenas noches aquí al Heraldo. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, vamos luego. A ver, te pregunto, Eliseo, ¿hay un protocolo determinado o estamos construyéndolo o estamos también cargados de rumores respecto a qué se debe hacer? Ni hablar, no es un tema bonito, pero con los cadáveres, porque no va a haber manera de velar a nadie a estas alturas. Bueno, lo primero que quiero hacer mención es que no hay un protocolo específico en epidemiología forense en nuestro país. Lo que se publicó fue una guía de manejo de cadáveres por COVID-19 que difiere sustancialmente de lo que es un protocolo de investigación. Eso da pauta para que la población tenga muchísimas dudas respecto a lo que se tiene que hacer con un cadáver cuya causa de muerte esté asociada al COVID. Nuestra población tiene ciertas dudas. Por ejemplo, la primera duda que tiene es, ¿se transmite el COVID por manipular un cadáver? En esta guía aquí hice referencia y una homóloga que es la misma, pero que la publica España, que se llama Procedimiento para el Manejo de Cadáveres por COVID-19, estipulan que no. Pero más adelante las mismas guías nos dicen que los rituales funerarios para el caso de España se recomienda suspenderlos. Y para el caso de México se dice que deben de hacerse en lugares abiertos, con poca gente, que los lugares estén ventilados y aparte de esto, que el féretro esté cerrado y que no se exceda de las 4 horas. Entonces ya estamos viendo contradicciones internacionales para un mismo tema. Esto significa, en este mismo sentido, de que la población tiene otra duda respecto a ¿se debe o no se debe hacer rituales funerarios? Sí, ya lo dijo México, que en algunos casos sí, en otros casos no. Sin embargo, no hay evidencia científica contundente. Cuando no hay evidencia científica contundente y lo que existe es contradicciones entre países, entre documentos, porque este documento que tenemos para México hace 2 veces alusión a la palabra forense y habla de una autopsia verbal, no habla de una necropsia médico-forense o una necropsia anatomo-hospitalaria. Eso nos hace pensar precisamente que hay que recurrir a la ciencia y a la literatura especializada a cómo se descompone un cadáver. Un cadáver, por ejemplo, desde el ámbito científico pasa por 4 etapas de descomposición. La etapa cromática, la etapa enfisematosa y la etapa colicuativa y reductiva. De las 4 etapas que pasa un cadáver, las 2 son muy importantes, las 2 primeras para el caso del COVID. ¿Por qué son muy importantes? Porque un cadáver a las 24 horas tiene una mancha verde abdominal en la fosa ilíaca derecha. Después de las 24 horas, comienza un periodo de descomposición más avanzado que se llama enfisematoso. Ese periodo lo que hace es que el cadáver casi duplica su tamaño por los gases que resultan y por la cantidad de bacterias que están acumuladas, y eso nos hace decir que son un riesgo para la salud.
Reino Unido, por ejemplo, publica un paper en donde nos dice que encontró en unos estudios de pulmón hasta 5 días restos de COVID en cadáveres. Eso nos hace pensar, en ese sentido, de que el único medio científico para descartar esas ambigüedades que existen entre funerarias, hospitales y lo que es servicios periciales es recurrir a la literatura válida y reconocida en la ciencia forense. Te quiero dar otro dato. En nuestro país no hay datos exactos de cuántas necropsias anatomoclínicas o necropsias forenses se han realizado. Hay 2 tipos de necropsias. Si una persona reclama un derecho y hay un procedimiento penal y hay un deber de seguir de una investigación, de una carpeta, necesariamente al cadáver con COVID se le tiene que hacer una necropsia médico-forense, porque es el único medio científico con los cuales se va a determinar la causa y el tiempo de muerte. Hay otro tipo de necropsias que finalmente tienen que ver más con el análisis, que si el tratamiento fue el efectivo, el seguimiento de la enfermedad, pero en suma son estos puntos muy importantes. Ahora quiero decir más o menos en este sentido que las funerarias tienen un papel muy importante, porque puede pasar 3 cosas por un cadáver. Un cadáver que fallezca en la unidad de cuidados intensivos pasa 3 cosas. Llegan los familiares y se recomienda que no lo toquen, que no lo besen, que no lo abracen, la sana distancia. Después de eso vienen los cuidados post-mortem, es decir, vienen los especialistas, los enfermeros a hacer el tratamiento del cadáver y lo mandan a un espacio que se llama espacio mortuorio. En ese espacio mortuorio se decide 3 cosas. 1, se entrega a la funeraria. 2, se hace una necropsia médico-legal porque hay un procedimiento penal. O tercera, se puede hacer una necropsia con fines de investigación. Muy bien. Entonces, a ver, espérame, si quieres tantito, si quieres ahorita para que ahorita sigamos, Eliseo, para que podamos incluso ligar lo que seguramente Francisco nos dirá. A ver, Francisco, ¿cuántos casos, tomando en cuenta todo esto, lo que hoy nos decía ahorita Eliseo, ¿han recibido casos que tú tengas información, tú como presidente de la Asociación Nacional de Directores de Funerarias, han recibido casos de coronavirus? Y si los han recibido, ¿qué han hecho? ¿Qué tal? Definitivamente sí hemos recibido casos de coronavirus de algunos de nuestros asociados. Yo me encuentro en este momento en el estado de Jalisco. Nuestra asociación es nacional y lógicamente estamos monitoreándonos, informándonos y a la vez pues la información es tan vasta que la estamos tratando de procesar. Quiero felicitar a Eliseo por esa información tan técnica que tiene, que nos da mucho interés, sobre todo científico. Definitivamente nosotros carecemos de esa información científica y seguimos con esa ambigüedad que si el cuerpo es contagioso, perdón, el cadáver ya es contagioso, ¿verdad? Una vez que ya, pues que ya la persona ya falleció. Nosotros voy a hablar del punto de vista como funerario. Yo soy director funerario, tengo una empresa funeraria, así como todos nuestros afiliados. Y bueno, lo único que sí me queda claro es de que estamos siguiendo las recomendaciones, pues que hasta ahorita no ha habido una afirmación, una ley que nos diga qué se tiene que hacer exactamente. Casi todas son recomendaciones con el fin de proteger sobre todo al personal que estamos maniobrando, ¿no? Efectivamente, como dice Eliseo, una vez ya en el cuarto postmortem nosotros recibimos el cadáver, ya sea en un hospital o a lo mejor en su domicilio. Bueno, procedemos a hacer las medidas de seguridad con nuestro traje de protección personal, ¿verdad? Y desinfectando toda el área, inclusive todo lo que tocamos, ¿no? Sí hemos recibido cuerpos de COVID y en su mayoría, yo creo que ahorita tengo registrados aproximadamente 7 casos de diferentes estados en donde de los que somos aliados a esta asociación y bueno, procedemos prácticamente a la inhumación o a la cremación directa. ¿Qué quiere decir? A ver, te pregunto, perdón, Francisco, ¿quiere decir que a ustedes les informan que quieren velar el cadáver? Ustedes deben de tener pues toda la información, como bien apunta Eliseo, de qué tipo, a qué se debió su muerte. Estamos con la neumonía típica que no sabemos si en el fondo acaba siendo coronavirus, que esto en Tijuana hoy hay un documento que pone muchas dudas al respecto, ¿no? Pero te pregunto, llegan y entonces ustedes ¿qué hacen? ¿Se protegen los trabajadores de la funeraria? Y ustedes cuando agarran el cadáver dicen aquí nomás puede estar 2 horas y adiós, se junta la gente. ¿Cómo funciona, digamos, técnicamente en estos 7 casos de información que tienes, cómo ha funcionado el asunto?
Sí, lógicamente por la contingencia nos estamos preparando. Previamente investigamos. Lógicamente, cuando el protocolo, desde que llegamos vamos a hablar de un hospital, lo primero que nos muestran es el certificado médico de defunción en donde se especifica la causa del fallecimiento. Desafortunadamente, tenemos un rezago en los diagnósticos por las pruebas tan lentas que se llevan y tenemos muchos casos de casos sospechosos precisamente de neumonías atípicas y insuficiencias respiratorias. Pero nosotros como asociación hemos decidido en conjunto que mientras, ahora sí, peras o manzanas, si vemos cualquiera de estos casos asociados a una posible virus, un posible COVID, de todos modos implementamos nuestro protocolo de seguridad, ¿sí? Que es precisamente, llegamos con nuestro traje de protección personal y procedemos a maniobrar el cadáver y lógicamente, si es confirmado el COVID, concientizamos a las familias de tenerlo unas horas con el féretro cerrado y procedemos precisamente hacia su inhumación o su cremación. Máximo 4 años. Bueno. Servicio funerario, máximo 15, 20 personas también. Oye, y el funeral también con pocas personas, ¿verdad? Porque ahí te interrumpí, perdón, no te escuché, Francisco. Poca gente entra a la funeraria, pero híjole, los que están velando a otra persona por una muerte que tenga que ver con otras razones, estamos ahí como en ciertos riesgos, ¿no? No, yo creo que también la recomendación las mismas, porque al final de cuentas un principal foco de infección es la acumulación, la aglomeración de la gente, de los acompañantes. Sí, claro. Definitivamente hacemos conciencia de la sana distancia, de solamente que velen por ciertas horas y que máximo 20 personas en el Muy bien. A ver, Eliseo, pensemos hacia adelante. Yo creo que hay muchas cosas que, digamos, yo entiendo que andamos todos muy sensibles y muy críticos y qué bueno que es así, pero también entendamos que están pasando cosas casi que en tiempo real y estamos reaccionando ante ellas. A ver, la autoridad, ¿qué tendría que hacer cuando todo indica que vamos a vivir una situación en verdad delicada? Ni hablar seguramente con lamentablemente muchas personas que pudieran fallecer por el coronavirus. ¿Qué se tendría que hacer? Porque bueno, ya se me murió alguien o ya me morí yo y quiero que pues, me despidan, ya se olvidemos de eso, más bien, ¿qué tendríamos que hacer entendiendo lo inédito del momento? Sí, lo que se tendría que hacer por parte de las autoridades sanitarias y por parte de las autoridades forenses son dos cosas. La primera cosa es dotar a todo el personal del material adecuado. Hay unas bolsas que se llaman bolsas biodegradables para cadáveres, que lo que hacen estas bolsas son impermeables, controlan la temperatura, la humedad, esas son determinantes. O sea, una persona que fallece en cuidados intensivos debiera estar, como dice la teoría, envuelta en esa bolsa. Posteriormente, esa bolsa también la tienen que utilizar los peritos en caso de que recojan un cadáver en un lugar de investigación. Entonces, viendo hacia adelante, ¿qué se tiene que hacer? Equipar a los servicios médicos forenses de todo el material que necesiten para la búsqueda, investigación de estos casos y equipar también a los médicos y enfermeros que requieran para lo que se llama cuidados post-mortem del cadáver. Otro punto que también viendo hacia adelante es dar cursos de capacitación en lo que es la criminalística, las ciencias forenses, a instituciones que no lo tienen o que no lo son. Por ejemplo, en nuestro país, yo no tengo registros que tengamos epidemiólogos forenses, que hacen la labor muy importante, pero en que sí mismo, junto con el que estudia la imagenología forense, no lo tenemos. En un caso, por ejemplo, de interés jurídico, la prueba de epidemiología forense va a ser determinante, por lo tanto, la capacitación también es otro punto. Y el otro punto es, a la brevedad, realizar un protocolo especializado en epidemiología forense. No podemos basarnos en una guía porque el campo sanitario difiere un poco del campo médico forense y difiere mucho. Entonces, tener una guía especializada más un protocolo especializado en casos de muertes violentas o casos de muertes sospechosas por COVID sería determinante. También otra cosa es que no nos ponemos a pensar en los peritos. Los peritos, cuando hay un caso con trascendencia jurídica, es decir, un cadáver que investigar, estos peritos se deben de trasladar al lugar y ellos no saben si en el lugar están restos de COVID, porque ya lo ha dicho en un paper, por ejemplo, que
publicó el Reino Unido, que hasta 9 días posteriores puede encontrarse COVID en el lugar, en la zona. Entonces los peritos están en riesgo, en vulnerabilidad de contagiarse si no toman y no tienen el material necesario. Entonces se les debe dar traje de bioseguridad, lámparas, luces y todo lo que la teoría dice. Y asimismo, recomendar que hagan unas preguntas preliminares. Por ejemplo, si encuentras un cadáver, un perito sabe que tiene que recopilar información preliminar, como preguntarle, la persona tenía temperatura mayor a 38, la persona tenía problemas de respiración, o en su caso ya preguntar, la persona que fallece aquí y que se está iniciando una investigación o una carpeta de investigación, la causa fue posiblemente por COVID. Entonces, esta situación, pero finalmente yo recomiendo 2 cosas. Sí seguir en el estudio de esta guía que publica el Estado mexicano, que me parece que es una primera iniciativa muy importante, una versión 5 de abril del 2020, perdón, y que puede ser retroalimentada y puede ser un buen momento, ¿no? Sí. Después de esto también recomiendo que se lean los papers del INACIPE, que también están publicándose respecto a este tema. Oye, a ver, muy en breve se puede la respuesta, Eliseo. Si llevan a una persona que falleció, que tiene una neumonía atípica, ¿cuál es la diferencia que deben de hacer si es una neumonía típica cuando puede ser coronavirus, porque a lo mejor no se le hizo la prueba a la persona que lamentablemente falleció? Para los casos, para el perito, todos los casos son sospechosos, tiene que hacer lo mismo, tomar las mismas precauciones, buscar la misma información y no hay diferencia. Muy bien. Oye, Francisco, híjole, perdón que lo diga, ¿no? Pero ha subido el trabajo. No, con esto no te estoy diciendo otra cosa que eso, ¿no? Lamentablemente supongo que estás recibiendo, supongo que muchas llamadas. El otro día me decían que hay personas que están llamando para ver qué hacen eventualmente por si lamentablemente pasan por una situación como esta. ¿Estoy en lo correcto? Y en este caso, ¿qué es lo que están haciendo ustedes? Es correcto, definitivamente nos estamos organizando. También para nosotros es nuevo este virus, los protocolos, aunque ya existían para enfermedades infectocontagiosas, la maniobra de estos cuerpos, más que nada nos estamos preparando para poder dar respuesta en caso de que se vengan defunciones en masas, ¿no? Y bueno, estamos haciendo censos de los posibles crematorios, inclusive hasta los posibles féretros que se vayan a necesitar. Estamos muy al pendiente de la estadística de la información y pues hacer fuerza, coadyuvar con el gobierno, coadyuvar con las autoridades para que somos parte del eslabón final, el destino final de los cadáveres por esta pandemia, por este virus. Entonces yo creo que sí tenemos que redoblar esfuerzos. El trabajo está aumentando, los casos están aumentando, sobre todo las neumonías atípicas son las que nos están llegando en masas, porque creo que sí queremos exhortar mucho a que se agilicen más las pruebas para pues, poder detectar y tener más énfasis en enfermos de COVID, en cadáveres con COVID. Oye, ¿sale muy caro un servicio funerario? No, yo creo que depende mucho de la región, del lugar, de la empresa, inclusive hasta la marca donde quiera ser velado, porque al final de cuentas son empresas distintas con diferentes servicios integrales y pues, puedes oscilar desde los 13,000, 50,000 hasta 200,000 pesos, ¿no? Dependiendo la empresa donde ustedes decidan adquirir un servicio funerario. Sí. ¿Cuántas empresas funerarias hay en México, o por lo menos las que estén congregadas en la Asociación Nacional de Directores de Funerarias? Nuestra asociación es una asociación joven, ya tenemos prácticamente casi 10 años. Ahorita somos solamente 110 empresas distribuidas en toda la República, ¿sí? En los 32 estados y algunos en la Unión Americana, California, Texas. Pero bueno, prácticamente somos formales, cumplimos con toda la normatividad, sobre todo autorizados por la Procuraduría Federal del Consumidor, por Profeco, con los contratos de adhesión y registrados ante ¿Cuántas habrá en todo el país, Francisco? Un dato exacto, ¿no? Pues hablamos de formales, informales, hablamos como, hace poco estábamos calculando entre 5,000 aproximadamente empresas funerarias. Vale. Déjame cerrar, si no te importa, Eliseo. Está haciendo, tenemos un minutito y medio, ¿está haciendo bien las cosas el gobierno, la Secretaría de Salud, en función de lo que estamos viviendo? Y estoy pensando, tanto como las personas que están eventualmente
enfermas, las enfermas, los muertos. ¿En qué estamos? ¿Qué alcanzas a apreciar que ha sido muy controvertido todo lo que hemos estado viviendo por la estrategia que ha seguido el gobierno mexicano? Yo creo que sí se están haciendo correctamente las cosas. Únicamente agregaría que se requiere integrar a otros especialistas de diferentes ciencias, técnicas, disciplinas o saberes para que coadyuven en estos casos. Un problema complejo necesita de una solución compleja y por lo tanto de múltiples especialistas que puedan opinar respecto al tema. El tema del COVID en la ciencia forense, para terminar, se tiene que reunir tanto criminalistas, médicos forenses, especialistas en funerarias, las fiscalías. Yo creo que se está haciendo bien el trabajo, solamente habrá que pensar en aumentar la cantidad de especialistas que pueden opinar o contribuir con su conocimiento para construir los documentos que nos pueden orientar a toda la ciudadanía. En función de lo que se viene hay que resolver cosas rápidas, ¿no, Eliseo? En función de lo que se viene, así es, tenemos que resolver lo del protocolo que estaban mencionando a la brevedad. A la brevedad. Bueno, muchas gracias, Eliseo. Francisco, saludos allá hasta Guadalajara. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias que estuvieron con nosotros. Gracias. Oiga, le quiero informar que la alcaldesa de la alcaldía, es que me quedé todavía con la idea, ya sabe, de la delegación, la alcaldesa de Magdalena Contreras, Patricia Ortiz Couturier, confirmó que fue diagnosticada con COVID, o sea, la alcaldesa tiene coronavirus. A través de un video dio a conocer el asunto. Me realicé la prueba para la detección del COVID y los resultados fueron positivos. Está en casa guardando cuarentena. Antes de irnos, un grupo de mariachis de Garibaldi hoy acudió al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, donde tocaron un par de canciones para animar al personal médico y a pacientes, hoy que es el Día de los Trabajadores de la Salud. Lo dejamos con esto que sin lugar a dudas alienta, anima y nos coloca a todos en la misma dimensión. Pásela bien, gracias en nombre de todos, hasta mañana, adiós.